Buenas tardes. Buenas tardes. En la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, a 23 de enero de 2024, nos encontramos en Sala 3, a efecto de celebrar audiencia de vinculación a proceso dentro de la causa penal 26-2024. Preside la presente audiencia la licenciada M.A. Guadalupe Mireles Puente, juez de control. Gracias. Buenas tardes. Declaro abierta esta audiencia. Pido a las partes se individualicen, por favor. Buenas tardes, su señoría. Licenciada María del Socorro Romo Martínez, fiscal del Ministerio Público. Me acompañan las víctimas. Bien, muchas gracias. ¿Sus nombres, por favor? Siria Aduna Salazar. Muchas gracias. ¿Quién más comparece? Carlos Vega Espinosa. Bien, muchas gracias. Por la defensa, ¿quién se encuentra? Licenciada Normadelia García Castillo, defensora particular de la imputada. Bien, muchas gracias. La imputada, su nombre, por favor. Buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Carla Guadalupe Vega Dunas. Bien, muchas gracias. En la audiencia anterior, el fiscal del Ministerio Público que compareció en ese momento realizó ya una exposición de los antecedentes de investigación con los que cuenta para justificar su solicitud de vinculación a proceso. Toca el turno de la defensa. Le pregunto en primer término si va a ofrecer medios de prueba o a presentar algún dato de prueba. Voy a presentar datos de prueba y una bien. memoria UCB si me fuera posible. ¿Los enuncia, por favor? Sí, su señoría. Esta defensa cuenta con los siguientes datos de prueba. Una serie de actuaciones con respecto al expediente marcado con el número 475 del 2011. A ver, permítame, sería nada más enunciar en qué consiste, cuántas pruebas documentales y en qué consiste cada uno. Después de ese ofrecimiento vamos a hacer un debate de exclusión para ver si son admitidas o no, por tanto no debe incorporarlas en este momento, nada más anunciarlas. Son 6 datos de prueba, su señoría. ¿Qué consisten? Que consisten en una denuncia presentada, una serie de un expediente. ¿Por quién la denuncia? La denuncia está presentada por la señora Carla Guadalupe Vega Dunas en fecha 25 de noviembre del año 2021. En contra de la señora Siria Aduna Salazar. Sí. ¿Qué otro sería? Unas copias del expediente marcado con el número 475-2011 relativo al divorcio voluntario de la señora Carla Guadalupe con el señor Manuel de Jesús Ávila. ¿Pudiera señalarme también de la denuncia qué objeto pretende demostrar con la denuncia y con esta copia del expediente? El objeto de la copia del expediente, su señoría, es demostrar que el señor Manuel de Jesús Ávila desde el 2011 no tiene comunicación, contacto con mi ahora imputada Carla Guadalupe. ¿Manuel de Jesús? Uh-huh. No, pero de la denuncia de la denuncia presentada. de Carla Guadalupe. Es demostrar qué. Desvirtuar los hechos manifestados por el señor, por la víctima, perdón. Bien. ¿Y de la copia de la número 2? ¿Cuál sería el objeto? Acreditar, su señoría, que Manuel de Jesús Dávila Montalvo, que también está involucrado en la carpeta de investigación del fiscal, no tiene comunicación ni acercamiento con la ahora imputada Carla Guadalupe. Bien, ¿qué otro documento sería? 5 fotografías de fecha 6 de octubre del año 2022, su señoría. 6 de octubre. Uh-huh, del año 2022. ¿De quién? De la señora Carla Guadalupe Vega Dunas. Laborando, y el objeto de esta es, su señoría, es que se encontraba trabajando en otro lugar y en otro momento con otras personas y no como la víctima lo manifiesta en su certificado de médico de lesiones. La otra sería, su señoría, en un acta de nacimiento
del menor Dariel Ibrahim, ¿Menor cómo? Dariel Ibrahim Rosales Vega, cuyos padres son Carla Guadalupe Vega Dunas y la actual pareja de ella, Daniel Omar Rosales Escobedo. ¿El objeto? El objeto de esta acta, su señoría, es demostrar que los señores o los progenitores de mi ahora imputada no tienen y no saben, no conocen la vida de ella desde hace mucho tiempo y no como la manifiestan en su investigación. Sí, ¿qué otro sería? Y por último, su señoría, es un video en UCB respecto a la violencia que ejerció la señora Siria Dunas Salazar en contra de la señora Carla Guadalupe Vega Dunas. ¿Que ejerció Siria? A Dunas Salazar en contra de Carla Guadalupe Vega Dunas. ¿En qué fecha? 25 de noviembre del 2021. El objeto de su señoría es demostrar la inocencia de mi defensa, ya que ella jamás les ha faltado al respeto ni física ni verbalmente a sus padres. Bien. De estas documentales, así como del contenido de la memoria UCB, ¿ya le corrió traslado a la fiscal? Sí, su señoría. ¿Fiscal? Sí, su señoría, previo a la presente audiencia me corrió traslado con las pruebas. Bien. Vamos entonces a ir de a una por una. Sobre estas pruebas documentales o datos de prueba que pretende ofrecer la defensa, les sean admitidos en esta audiencia, audiencia de vinculación a proceso para que sean desahogadas. Sobre la primera de ellas, fiscal, que es una denuncia presentada por Carla Guadalupe Vega Dunas el 25 de noviembre de 2021 en contra de la señora Siria Dunas Salazar, algo con la cual pretende desvirtuar los hechos materia de la formulación de imputación, algo que manifestar sobre eso. eso. Su señoría, considero que dicha prueba no es pertinente toda vez que son hechos meramente, como se hace referencia, del año 2021 y los hechos a los cuales estamos haciendo nosotros alusión o que tenemos en estudio son de octubre del año 2022. Defensa. Su señoría, para mí es indispensable esta prueba, ya que en la denuncia que presenta el señor Carlos menciona un destrozo de daños, los cuales esos daños también están mencionados dentro de esta carpeta. Bien, considero que le asiste la razón a la Fiscalía, no es admisible esta prueba en atención a que efectivamente se trata de una denuncia, como se ha enunciado por parte de la defensa, presentada en fecha 25 de noviembre de 2021 por hechos anteriores. Lo que se va a tomar en cuenta en esta audiencia son los hechos por los que se formuló imputación el Ministerio Público ocurridos el 5 de octubre de 2022, no hechos anteriores. Entonces, si esta denuncia habla de hechos anteriores, pues no es pertinente, por tanto no se admite para ser desahogada en esta audiencia. La segunda, además debe quedar claro a la defensa, habló de unos daños. Si recuerda, el fiscal del Ministerio Público que acudió a la audiencia inicial únicamente formuló imputación por violencia familiar y lesiones, no por daños, ¿sí? Entonces, los daños quedarían fuera en caso de existir o no, eso no es tema de debate. Fue exclusivamente por violencia familiar y lesiones. Y si esta denuncia anterior es para pretender acreditar esa circunstancia, pues no sería pertinente, ya que no versa sobre el objeto directamente de los hechos ocurridos el 5 de octubre de 2022. Por ello es pertinente.
sobre una copia del expediente 473-2011, que consiste en un divorcio de Carla Guadalupe Vega Dunas con Manuel de Jesús Ávila. ¿Algo que manifestar? Igual, su señoría, considero que no debe ser admitida toda vez que tampoco guarda concordancia con los hechos que tenemos a estudio. Defensa. Su señoría, para mí es fundamental, ya que el señor cuando hace su denuncia, menciona a Carla Guadalupe Vega Dunas y a Manuel de Jesús como su actual pareja. Entonces, para mí es irrelevante tenerla como prueba, ya que estas personas no son pareja, ni son actuales, ni fueron pareja hasta el 2011. Entonces, desde el 2011 no se ven estas personas. Y aquí el señor menciona que viene acompañada de Manuel de Jesús. Bien, considero que también le asiste la razón a la Fiscalía en la formulación de imputación o en la exposición. El fiscal del Ministerio Público, al referirse a los hechos, dice que la señora Carla Guadalupe iba acompañado de otras personas, al parecer uno de ellos, Manuel de Jesús, pero esta es una copia de un expediente de divorcio, nada tiene que ver con los hechos ocurridos el 5 de octubre de 2022, ya que son hechos anteriores del 2011, y en todo caso, esta copia del expediente únicamente probaría que se llevó a cabo ese divorcio exclusivamente, por tanto sí es impertinente y no se admite para ser desahogada. Las 5 fotografías del día 6 de octubre de 2022 de Carla Guadalupe Vega Dunas, laborando en un lugar diverso, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría, también considero que son impertinentes, no abona nada al caso en estudio. Esto, su señoría, porque si tomamos en consideración que los hechos que denuncian son del día 5 de octubre de esa anualidad, las fotografías en las fotografías se verifican que son de un día posterior, 6 de octubre, y con un horario de las 9:42, cuando los hechos ocurrieron el día 5 de octubre a las 23:30 horas, su señoría. ¿Las fotografías son de qué hora? Del 6 de octubre, su señoría, de 2022 a las 9:42. Bien. Defensa. Insisto, su señoría, que para mí es relevante en vista de que en el certificado médico de lesiones, en los antecedentes, los señores, ambas partes, refieren agresión física por parte de su hija el día 6 de octubre, alrededor de las 23:30 de ese día. Bien, los hechos por los que formuló imputación el Ministerio Público son ocurridos el 5 de octubre de 2022, yo tomé nota de ello, y la denuncia presentada por el señor Carlos Vega también hace referencia a que estos hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2022 a las 23:30. Si estas fotografías son de un día anterior, de otra hora anterior, inclusive de un lugar diverso, pues considero que son impertinentes y sería únicamente dilatorio, ya que no tiene nada que ver con los hechos que ocurrieron unas horas antes. Por tanto, no se admiten para ser desahogadas en esta audiencia. Un acta de nacimiento de un menor de edad de nombre Dariel Ibrahim, con la cual la defensa pretende justificar que los ahora imputados, las víctimas, pues no saben ya nada de su vida privada de Carla Guadalupe Vega Dunas. ¿Algo que manifestar? De igual manera, su señoría, considero que son impertinentes toda vez que esta acta de nacimiento nada abonaría en el caso de estudio, toda vez que estamos ante un delito de violencia familiar y lesiones, que nada tiene que ver con la vida privada de tanto de padre como de hijo. Defensa. No, su señoría. Bien, considero que esta acta de nacimiento también es impertinente, ya que no serviría para desvirtuar los hechos que se dice fueron ocurridos el 5 de octubre de 2022. Esta acta de nacimiento probaría por sí misma únicamente pues la existencia de este menor y el nombre de sus padres.
no algún otro hecho, por tanto se considera que es impertinente y no se admite para ser desahogado. Finalmente, una memoria USB que contiene un video sobre la violencia que ha ejercido la señora Siria Aduna Salazar en contra de Carla Guadalupe en fecha 25 de noviembre de 2021. Señoría, de igual manera considero que no debe ser admitido ni reproducido, toda vez que, como lo hace ver propiamente la defensa, son datos de prueba de una carpeta de investigación diversa que nada tiene que ver con los hechos a estudio. Defensa. Para mí es relevante, su señoría, en el sentido de que, si bien es cierto, es de carpeta diferente, también lo es, su señoría, que las agresiones por parte de la señora Siria y del señor Carlos son directamente a Carla. Entonces, sí, para mí sí sería relevante que usted pudiera ver este video, ya que ahí demostraría la realidad. Bien. Se considera que también es impertinente este video y está contenido en la memoria USB, en atención a que, si bien son los mismos participantes, reitero, serían las víctimas, la ahora imputada, son hechos anteriores. Y he dejado claro que en esta audiencia únicamente me voy a pronunciar sobre los hechos ocurridos el 5 de octubre de 2022, ya que así lo exige además el artículo 217 del Código Nacional, en 216 en su penúltimo párrafo, al señalar que el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de imputación. Entonces, ¿cuáles son los hechos motivo de la formulación de imputación? Los ocurridos el 5 de octubre de 2022. No voy a tomar en cuenta hechos anteriores u ocurridos en otra fecha, como sería este video, que es del 25 de noviembre de 2021, en el que participan las mismas partes de esta carpeta. Sin embargo, pues al ser de una fecha diversa, nada tienen que ver con los hechos por los cuales formuló imputación la Fiscalía, por tanto tampoco se admiten para ser desahogado en esta audiencia de vinculación a proceso. Y en atención a ello, pues le concedo el uso de la voz a la defensa por si es su deseo debatir la solicitud del Ministerio Público con argumentos. No, su señoría. Bien, en ese sentido procedo a resolver sobre la petición del Ministerio Público y lo hago en los términos siguientes. En Fresnillo, Zacatecas, a 23 de enero de 2024, una vez que han sido escuchados los intervinientes, se procede a resolver sobre la solicitud del agente del Ministerio Público de dictar un auto de vinculación a proceso en contra de la imputada Carla Guadalupe Vega Adunas dentro de la causa penal 26/2024, que se instruye en su contra por hechos que la ley señala como los delitos de violencia familiar y lesiones cometidos en perjuicio de Carlos Vega Espinosa y Siria Adunas Salazar. Lo cual se hace de acuerdo a los siguientes considerandos. Primero, para dictar un auto de vinculación a proceso, los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional establecen que para ese efecto deberán reunirse ciertos requisitos. El primero de ellos es que se haya formulado la imputación. Este requisito se ha cumplido porque en audiencia diversa celebrada en esta causa, en fecha anterior, el fiscal del Ministerio Público que compareció en ese momento previamente formuló imputación en contra de Carla Guadalupe Vega Adunas, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar de comisión de ese hecho en particular, señalando además el fiscal la clasificación jurídica que le atribuye a ese hecho como delito de violencia familiar y lesiones, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de comisión del mismo, el nombre de las personas que deponen en su contra, el grado de intervención que se atribuye a Carla Guadalupe Vega Adunas como autora directa del mismo,
Y todos esos datos, de acuerdo a lo que señala el artículo 311 en su último párrafo, constituyen la formulación de imputación. El segundo de los requisitos es que se haya otorgado a la imputada la oportunidad de declarar. Este también se encuentra cumplido porque en esa audiencia inicial la señora Carla Guadalupe Vega Dunas, debidamente enterada de su derecho a declarar o a guardar silencio, hizo uso de su derecho a guardar silencio. El tercero de los requisitos es que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Sobre este tercer requisito, el Ministerio Público considera que se actualiza un hecho que la ley señala como violencia familiar y otro que señala como lesiones cometidos en perjuicio de las víctimas. Sobre estos delitos, he de señalar que el artículo, la violencia familiar, se encuentra prevista en el artículo 254 bis, que señala que la violencia familiar es el uso del poder, de la fuerza física o moral, así como la omisión grave en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma, con la intención de someterla a su dominio o de dañar su integridad física, psíquica o sexual, económica o patrimonial, independientemente de que pueda o no causar lesiones o de que resulte cualquier otro delito. Y este hecho, el fiscal del Ministerio Público lo hizo consistir en su formulación de imputación, en que el día 5 de octubre de 2022, la imputada Carla Guadalupe Vega Dunas llegó al domicilio que habitan sus padres, Carlos Vega Espinosa y Siria Adunas Salazar, a calle Ramón López Velarde, número 203 Altos, de Fresnillo, Zacatecas, a las 11 de la noche, en compañía de dos masculinos, y al estar en el interior del domicilio, la imputada y otras personas que la acompañaban obligaron a su padre, Carlos Vega Espinosa, a tomar cerveza, ya que lo amenazaban o le decían que de no hacerlo golpearían a su hijo, que es hermano de la imputada, de nombre Antonio Omar, quien es una persona que tiene una discapacidad física y mental, y que por ello comenzaron a golpear al señor Carlos, dándole diversos golpes en todo su cuerpo. Señala el fiscal que además se asomó el hermano de la imputada, Carlos Omar, así como su madre Siria, y que estrujaron al joven Antonio Omar para presionar a su padre y a su madre, ya que le referían que lo golpearían a él, y en ese momento agredieron físicamente también a la mamá, le jalaron el pelo y le dieron patadas. Y que esto deriva de que la imputada constantemente los molesta y les requiere o solicita dinero en efectivo, toda vez que ellos en diversas ocasiones la han apoyado o ayudado en problemas económicos en los que atraviesa, y que 6 meses atrás la imputada acudió al domicilio y solicitaba 10,000 pesos prestados, y dado que sus padres se los negaron, ella de forma violenta les quebró 3 pantallas, inclusive dada la situación de que constantemente los violenta, y como ella vive en Guadalupe, Zacatecas, ellos optaron en venirse a vivir a esta ciudad de Fresnillo, a donde han acudido la imputada a molestarlos. Sobre estos últimos hechos a los que se hace referencia que ocurrieron 6 meses atrás, no los voy a tomar en cuenta porque el fiscal del Ministerio Público únicamente formuló imputación, como ya lo indiqué, por los delitos de violencia familiar y lesiones, no así por el de daño en las cosas. Además, respecto de este último hecho que dice que le quebraron unas pantallas, no precisa circunstancias de tiempo, modo y lugar, y esa circunstancia es indispensable para que pueda dictarse el auto de vinculación a proceso. El artículo 317 del Código Penal, en su fracción tercera, señala que en el auto de vinculación a proceso deberá contener el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Y de este último hecho ocurrido 6 meses atrás no se precisan esas circunstancias, además de que, reitero, no se formuló imputación por el delito de daño en las cosas, por tanto únicamente me voy a referir a estos delitos de violencia familiar y lesiones.
Para justificar esos hechos que la ley señala como delitos de violencia familiar y lesiones, el fiscal del Ministerio Público hizo referencia a que cuenta con diversos antecedentes de investigación, entre ellos la denuncia presentada por Carlos Vega Espinosa en fecha 6 de octubre de 2022, en la cual refiere que por error se asentó que esa denuncia fue levantada el 3 de octubre de 2022, pero que de la narración de los hechos, pues sí se advierte que ya es del día 6 de octubre, en atención a que los hechos ocurren el 5 de octubre. En esta denuncia refiere el señor Carlos que su hija Carla Guadalupe Vega Dunas, el día 5 de octubre de 2022, que él salió de su domicilio a comprar unos medicamentos, al regresar a su domicilio, que es en calle Ramón López Velarde, número 203 Alto, zona centro de Fresnillo, encontró a su hija Carla Guadalupe Vega Dunas en compañía de 2 sujetos, al parecer uno de nombre Manuel de Jesús. Refiere que estas personas y su hija lo obligaron a tomar alcohol, ya que le decían que si no tomaba cerveza iban a golpear a su hijo, el cual tiene una discapacidad mental y motriz, y que él, por miedo a que le hicieran daño a su hijo, accedió a tomar cerveza y de inmediato fue a vomitar al baño, ya que tiene una hernia que le provoca gastritis, y que mientras lo obligaban a tomar cerveza, su hija junto con una de las personas le quitaron el cinturón y le pegaron en diversas partes del cuerpo, que lo amenazaban con golpearlo junto con su hijo Antonio Omar, y que ante el escándalo su hijo se asomó y su hija comenzó a estrujarlo sometiéndolo para intimidarlos a él y a su esposa, y que su hija le debe dinero a su esposa y no le ha querido pagar, que además los intimida. Vuelve a referir este mismo hecho que hace 6 meses atrás acudió a su domicilio Carla Guadalupe, ya que ella vive en Zacatecas, y como tiene bastantes problemas económicos, a ellos siempre los busca para que se los solucionen, y es por ello que en esa ocasión los agredió también. Como ya indiqué, esta denuncia que presenta el señor Carlos Vega tiene valor probatorio en atención a que en ella pues narra los actos de violencia cometidos en su perjuicio el día 5 de octubre de 2022 a las 11 de la noche al interior de su domicilio, ubicado en calle Ramón López Velarde, número 203 de Fresnillo, Zacatecas. Esos hechos de violencia consistieron en obligarlo a tomar cerveza pese a que él se encuentra enfermo, bajo la amenaza que de no hacerlo golpearían a su hijo, que tiene una discapacidad. También refiere que en un momento dado le quitan el cinto y con él le propinan diversos golpes en el cuerpo. Es importante señalar que en esta denuncia el señor Carlos no refiere ningún hecho de violencia ocurrido en contra de la señora Siria Aduna Salazar, pese a que en la formulación de imputación sí se señala que en un momento dado sale la señora Siria y que también a ella le jalan el pelo y le tiran patadas, pero el señor Carlos nada refiere al respecto. Por eso le di lectura íntegra para establecer cuáles son los hechos sobre los que él declara. Bien, en apoyo al dicho del señor Carlos en torno a las lesiones que le fueron causadas, pues se cuenta con un certificado médico de lesiones que fue emitido el 10 de octubre de 2022 por el doctor Roger Caldera Rivera, quien hace constar que en esa misma fecha, 10 de octubre de 2022, examinó al señor Carlos Vega Espinosa y que éste presentó 3 lesiones consistentes en una equimosis color azul de 14 por 14 centímetros en el tercio superior y medio del abdomen sobre la línea media, otra equimosis color azul de 1 por 1 centímetro en la cara lateral del tercio distal del antebrazo izquierdo y una equimosis color azul de 3 por 2 centímetros en el mentón del lado derecho. Considerando que se trata de lesiones que no ponen en peligro la vida, tardan menos de 15 días en sanar y se reservan las consecuencias médico-legales, precisando que esas lesiones tienen de 3 a 6 días de evolución. Ello porque pues este certificado es de fecha 10 de octubre, en esa fecha fue que se revisó a la víctima y los hechos en los cuales se asegura le fueron causadas son del día 5 de octubre de 2022, por tanto concuerda esa evolución clínica de esas lesiones que refiere el médico legista, es de 3 a 6 días de evolución.
También se recabó un diverso certificado de la señora Siria Duna Salazar. Este fue emitido también el 10 de octubre de 2022 por la perito Zaira Juliet Sototerrones. En ella se precisa que la señora Siria también presenta 3 lesiones que son aumento de volumen por edema postraumático de 10 por 8 centímetros en la región occipital izquierda, una equimosis color azul de 12 por 7 centímetros en la cara lateral del tercio distal del antebrazo derecho y una equimosis color azul de 14 por 12 centímetros en la cara anterior del tercio proximal de pierna izquierda, concluyendo también que se trata de lesiones que no ponen en peligro la vida, tardan menos de 15 días en sanar y con una evolución de 3 a 5 días y se reserva las consecuencias médico-legales. Este certificado pues tiene valor probatorio, sin embargo, sobre este delito de lesiones que se asegura fue cometido en perjuicio de la señora Siria Aduna Salazar, no se presentó ninguna querella. El artículo 286 en su último párrafo del Código Penal establece que este delito de lesiones se persigue por querella, es decir, a petición de la parte ofendida, y en este caso no se cuenta o no se me informó que dentro del legajo de investigación el fiscal contara con una querella presentada por la señora Siria Aduna Salazar por el delito de lesiones cometido en su perjuicio y tampoco con una declaración o denuncia en torno al delito de violencia familiar, ya que esta violencia en contra de la señora Siria únicamente se mencionó en los hechos de la formulación de imputación, pero ninguno de los antecedentes de investigación de los que se ha dado cuenta hace referencia al mismo. El señor Carlos, como ya lo señalé en su denuncia, nada dice de esa violencia en contra de la señora Siria Aduna Salazar, y si bien hay este certificado médico, pues no se cuenta con la querella correspondiente, como lo exige el artículo 286 en su último párrafo. Y esto es así porque además se dio cuenta que existía un informe de investigación, pero este informe de investigación pues desde luego no tiene el carácter de una querella, porque en él los policías de investigación, Juan José Flores Tamayo y Alfonso Fajarda Mata, únicamente hacen referencia a que se comunicaron con la imputada, con la señora Siria Aduna Salazar, la cual únicamente les refirió que los hechos denunciados son ocasionados por Carla Guadalupe Vega Dunas, que su esposo es una persona mayor que no puede ver bien, que les comentó que su hija se pone agresiva porque les pide dinero prestado y cuando no se lo dan se pone agresiva, y que el domicilio de su hija es en Guadalupe, Zacatecas, y dice que no cuentan con testigos ya que solo son ella, su esposo y su hijo, pero que su hijo tiene una discapacidad y no puede presentarse ante el Ministerio Público, por lo que solicitan no ser molestados por su hija. Como se advierte, pues este es un informe de investigación en el cual los elementos de policía refieren lo que les informó la señora Siria cuando se comunicaron con ella, pero no hace referencia a hechos de violencia cometidos en su perjuicio el día 5 de octubre de 2022 ni en ninguna otra fecha. Y como ya lo indiqué, el señor Carlos únicamente refiere la agresión cometida en su perjuicio. También se recabaron 2 dictámenes psicológicos que fueron emitidos por la perito Janet Cárdenas Chaires respecto de la señora Siria Aduna Salazar. Concluye que ella sí presenta signos y síntomas acordes a sufrir violencia familiar, y respecto del señor Carlos Vega Espinosa, la perito señala que él no presenta reacciones emocionales y malestar en relación a los hechos denunciados. Bien, se considera entonces que de estos antecedentes de investigación pues se desprenden datos de prueba suficientes para establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito de violencia familiar exclusivamente en perjuicio del señor Carlos Vega Espinosa, ya que él en su denuncia refiere esta agresión física que ocurrió, pues física y psicológica ocurrida en su contra el día 5 de octubre de 2022 a las 11 de la noche, 11:23 de la noche,
en el domicilio ubicado en calle Ramón López Velarde, número 203 de Fresnillo, Zacatecas, ya que de ese relato que hace el señor Carlos Vega Espinosa se desprende el uso del poder, de la fuerza física y moral que fue ejercida en su perjuicio, al obligarlo a tomar cerveza bajo la amenaza de que si no lo hacía, si no tomaba, iban a agredir físicamente a su hijo, el cual tiene una discapacidad, por lo cual él accedió a tomar cerveza, y además refiere que en un momento dado la ahora imputada y las personas que lo acompañaban le quitaron el cinto y con el mismo le propinaron diversos golpes en su cuerpo, golpes cuya existencia fue constatada con el certificado médico de lesiones, en el que se establece que presenta 3 lesiones en su cuerpo, con una evolución de 3 a 6 días de evolución, ya que fue este certificado de fecha 10 de octubre de 2022 y los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2022, por tanto es posible que esas lesiones que presentó sí sean o fueron causadas en esa fecha. También logra establecerse con estos antecedentes de investigación que ese uso del poder, de la fuerza física y moral se realizó en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma, ya que el señor Carlos Vega Espinosa señala que la ahora imputada, a quien le atribuye estos hechos, Carla Guadalupe Vega Dunas, es su hija. Por tanto, se puede establecer, de acuerdo a ese señalamiento, que estos hechos fueron cometidos por un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma. Y esto es independientemente de que habiten o no el mismo domicilio, ya que se ha precisado que la ahora imputada vive en Guadalupe, Zacatecas. Sin embargo, pues los hechos de los que dan cuenta ocurrieron el 5 de octubre de 2022, sí ocurrieron dentro del domicilio de la víctima. Y por último, se pone de manifiesto también que este actuar de la imputada pues es con la intención de someter a la víctima a su dominio, de dañar su integridad física y psíquica, como en efecto ha sucedido, ya que se le obligó a tomar cerveza sin su consentimiento, pero además le fueron propinados golpes en su cuerpo con un cinto, tal como se desprende de este certificado médico de lesiones que le fue practicado, en el cual se describe que presenta 3 lesiones en su cuerpo, las cuales fueron clasificadas como lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan menos de 15 días en sanar. Por tanto, además de que existen datos de prueba para establecer que se cometió un hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar en agravio de Carlos Vega Dunas, también hay datos suficientes para establecer que se cometió el hecho que la ley señala como el delito de lesiones en perjuicio de Carlos Vega Espinosa. Respecto de la señora Siria Dunas Salazar, pues no existen datos de prueba suficientes para establecer que en perjuicio de ella se cometiera un hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, ya que no se cuenta con una declaración o una denuncia de la señora Siria Dunas Salazar, donde ella relate probables o posibles hechos cometidos en su perjuicio, y en la querella o denuncia que presenta Carlos Vega Espinosa, él únicamente da cuenta de los hechos cometidos en su perjuicio, nada dice de la agresión ocurrida en contra de Siria Dunas Salazar. Por tanto, no hay elementos suficientes y tampoco para establecer que se cometió un hecho que la ley señala como el delito de lesiones en agravio de Siria Dunas Salazar, ya que si bien es cierto se cuenta con un certificado médico de lesiones en el que se da cuenta de 3 lesiones que presenta y una clasificación jurídica, no hay una querella de la parte ofendida, que en este caso es Siria Dunas Salazar, solicitando se investigue este delito y se castigue al responsable. Por tanto, no se puede vincular a proceso en ausencia de ese requisito de procedibilidad que para perseguir este delito exige el artículo 286 del Código Penal en su último párrafo. Ahora bien, de los antecedentes de investigación, pues se desprenden también datos de pruebas suficientes para establecer que se cometió un hecho que
la ley señala como delito, como ya lo indiqué, exclusivamente en contra de Carlos Vega Espinosa, y también para establecer que existe la probabilidad de que fue Carla Guadalupe Vega Dunas quien lo cometió, ya que para ello se cuenta con la imputación clara, precisa y directa que en su contra hace el señor Carlos Vega Espinosa, al señalarla como su hija, como la persona que en las circunstancias ya relatadas, el día 5 de octubre de 2022 a las 11 de la noche, en el interior de su domicilio, una vez que él sale a comprar un medicamento, regresa y ya encuentra a su hija en ese domicilio de calle Ramón López Velarde, número 203, Fresnillo, Zacatecas, acompañada de otras 2 personas, y la señala también como la persona que lo obligó a tomar cerveza bajo la amenaza que de no hacerlo, pues golpearían o agrederían físicamente a su hijo, el cual tiene una discapacidad física, y que ante esa amenaza pues él accedió a tomar cerveza, pero que fue al baño a vomitar debido a que tiene una hernia, que en un momento dado le quitan el cinto a estas personas y con el mismo lo golpean. Esta imputación que hace el señor Carlos Vega Espinosa es un indicio, un solo indicio, podemos decir. Sin embargo, ese solo indicio hasta este momento no ha sido contradicho, no fue desvirtuado con algún otro antecedente de investigación en contrario, por tanto es suficiente para establecer que existe la probabilidad de que Carla Guadalupe Vega Dunas cometió estos hechos, ya que respecto a la probabilidad de participación de una persona para esta etapa procesal, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, son muy claros el artículo 19 constitucional y el 316 del Código Nacional al no exigir pruebas claras de la responsabilidad. En estos 2 artículos se señala que basta que exista la probabilidad de que una persona cometió el hecho para que se le vincule a proceso. Esas pruebas claras de la responsabilidad pues ya sería en otra etapa procesal, como lo sería el dictado de una sentencia. Por ahora esa probabilidad de participación se desprenden de la imputación clara, precisa y directa que en contra de la imputada realiza el señor Carlos Vega Espinosa. Finalmente se considera que hasta este momento no se justifica alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito, y por lo anterior considero que se encuentran reunidos todos los requisitos que exigen los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional. Por tanto, se resuelve lo siguiente. Primero, se dicta auto de vinculación a proceso en contra de Carla Guadalupe Vega Dunas por considerar que existe la probabilidad de que en calidad de autor directo cometió el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar y lesiones en perjuicio del señor Carlos Vega Espinosa. Y se dicta auto de no vinculación a proceso en favor de Carla Guadalupe Vega Dunas por considerar que no existen datos de prueba suficientes para establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delitos de violencia familiar y lesiones en perjuicio de Siria Adunas Salazar. Se hace saber a las partes que esta resolución es apelable, para ello disponen del término de 3 días, quedando en este acto debidamente notificados. ¿Alguna petición más, fiscal? Sí, su señoría, toda vez que en la diversa audiencia fueron impuestas las medidas cautelares consistentes en la fracción 7ª y 8ª del artículo 151 del Código Nacional, solicito que las mismas persistan por el tiempo que dure la presente causa. Sí, cuando se impusieron esas medidas cautelares se hizo la aclaración de que las mismas serían subsistentes hasta la total conclusión de este procedimiento. Gracias, señoría. Asimismo, solicito el uso de la voz para solicitar plazo de cierre. Adelante. Con fundamento en lo establecido por el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a su señoría fije un plazo de cierre consistente en el término de 2 meses, tiempo que se considera necesario para realizar diversas diligencias, tales como son recabar la acta de entrevista testigo de la señora Siria Adunas Salazar, verificar si existen más testigos de los hechos o bien recabar al respecto, más bien iniciar conversatorios para celebrar alguna salida alterna. Bien. Defensa, ¿algo que manifestar en torno a este plazo? Me apego al plazo, su señoría. Sí, está de acuerdo. Bien,
en atención a que el término solicitado por la fiscal del Ministerio Público se encuentra dentro de los parámetros que establece el artículo 321 del Código Nacional y tomando en consideración además que la defensa está conforme con este término y que este término es común a las partes para recabar antecedentes de investigación que pudieran ser útiles a su teoría del caso, se autorizan 2 meses para el cierre de la investigación. Estos inician el día de hoy, 23 de enero de 2024, y concluyen el 23 de marzo de 2024, término en el cual la fiscal del Ministerio Público deberá declarar cerrada la investigación. ¿Alguna otra petición? Ninguna otra, señoría, gracias. ¿Defensa? Ninguna, su señoría. Bien. Por lo anterior, se declara cerrada esta audiencia. Gracias.